Muy buenas noches. El día de hoy me encuentro con Josué Espinosa, estudiante universitario que visitó Estados Unidos y tuvo una experiencia de xenofobia en este país. Hola Josué, ¿cómo te encuentras? Hola Garzón, bien, la verdad es que todo bien por acá, todo tranquilo, afortunadamente, sin nada que comentar más allá de lo cotidiano que estamos viviendo actualmente. Claro, sí, sí, te comprendo. Aquí también toca permanecer en la casa con la familia. Bueno, entonces antes de comenzar con todas las preguntas y todo esto, quisiera pedirte tu autorización para que esto me sirva como evidencias para mi crónica y poder subir esto a YouTube. Por supuesto, claro, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, comenzando, quisiera hacerte un par de preguntas. La primera sería de, ¿hace cuánto fue tu viaje y con qué personas lo hiciste? Verás, obviamente si no recuerdo mal, fue como unos 2 años, sí, como 2 años y medio, no estoy mal. Y bueno, lo que ocurre es que yo tengo unos cuantos familiares, un tío de parte de mi mamá que vive precisamente en Nueva York. Entonces, yo no es que salga mucho del país, muy pocas veces he ido allá. Entonces era de las pocas veces que me iba a volver a reunir allá. Yo recuerdo que salí muy temprano y llegué allá bastante tarde, puesto que se retrasó un poco el vuelo. ¿Y con, con quiénes fuiste a este viaje? ¿Fuiste solo o te acompañó tu familia de acá? Sí, fuimos con todo lo que sería mi familia central, que eran mis dos padres y mis dos hermanas. Fuimos los cinco, habíamos sacado ya las visas anteriormente, bueno, renovado, mejor dicho, y habíamos ido todos. Bueno, he escuchado de algunas personas que dicen que algunas veces cuando llegan a Estados Unidos y tienen familia, por el espacio o por distintas razones, terminan llegando a un hotel, muy pocas veces a la casa de sus familiares. Cuéntame, ¿tu caso fue similar o si llegaron directamente a la casa de tu familia? Y como te digo, fue complicado puesto que llegamos bastante de tarde. Hubo algunos cuantos problemas en el aeropuerto, puesto que lo que sí tuvimos que alojarnos por lo menos una noche antes de llegar a la casa de mis tíos, que sí estaba todo preparado para nuestra llegada, pero como le dije, retrasos, por lo que sí nos vimos obligados a dormir una noche alojados en un hotel y para la mañana siguiente ir directos a la casa de mis tíos. Y cuéntanos un poco sobre tu experiencia de xenofobia, más o menos qué estabas realizando en ese momento, en qué lugar sucedió y esos pequeños detalles. Y como yo te digo, yo soy una persona que no he salido mucho del país. Las pocas veces que he ido a visitar a mis tíos allá fue cuando yo era bastante joven, no era bastante consciente de lo que pasaba. Le veía, bueno, como ve la vida a un niño, ¿no? Puro diversión, algunas veces no entiende comentarios. Pero como te digo, esto fue hace unos 2 años y medio. Yo ya tenía una mayor conciencia y uno no se espera eso, ¿no? O sea, uno está consciente de su situación como país, pero no dices, bueno, soy latino, no hay nada de qué avergonzarse, no hay nada de qué. Es cierto que no estamos en la mejor situación, pero no creo que somos un peligro. Como muchas, por ejemplo, algo que yo siempre criticaba era como, es cierto que la migración siempre trae problemas malos, pero yo nunca criticaba mucho los que venían dentro del país, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si aquí y es así que uno mismo no está en la mejor situación para criticar, no critica, entonces no creo que sea en otros países así. Tonto de mí, porque yo recuerdo que llegué y lo primero tuve unos cuantos problemas, bueno, no problemas, pero sí unos choques de palabras en las aduanas con algunas que otras personas, no los oficiales ni menos el personal, por ser muy educados, pero había personas que me miraban raro, principalmente a mi padre y a mi madre, que yo sí se nota un poco más esos rasgos, ¿no? Más latinos. Primero venían y se escuchaba, obviamente creían que no entendíamos inglés, porque no sé por qué pensarán eso, piensa que no sabemos inglés. Y yo, uno sí le entiende, yo tengo un nivel bastante alto en inglés y les entiendo. En primer lugar, te saben confundir con cualquier cosa, ¿no? Que colombiano, que mexicano, que argentino. Yo no entendía, ¿no? O sea, yo estaba un poco separado de mi familia porque estaba viendo algo y como que a mí no me metieron en eso, puesto que, no sé, a mí siempre me han dicho que no tengo rasgos así. La verdad es que soy bastante, me dicen que no, pero como que cuando ya te vayas uniendo, como que te meten dentro del mismo, de la misma bolsa y no sé por qué, o sea, te comienzan a denigrar bien feo.
como que ya vienen estos de acá, ¿qué han de hacer? Capaz se han de querer quedar. Era como de, no, huevón, vengo a ver a mi familia, a mis tíos. Como te digo, eso fue el primer choque. Y no fue un decir directo. Yo simplemente les escuché, no les hice mucho caso, preferí no hacerles caso y ya, todo pasó. El problema fue después, justo en la noche en la que nos alojamos en ese hotel, en el cual también, ¿cómo se llama? En el hall principal del hotel, también nos estaban viendo raro. No entiendo por qué. Es lo que uno no sabe por qué. No logro entrar en las mentes de esas personas y ver cómo. O sea, es un hotel. Lo más raro sería ver gente que ni siquiera es del país. Pero igualmente, a pesar de que la lógica de que un hotel sea para gente que no sea propia del país, ver gente del exterior, igualmente te ven como tú no perteneces aquí. Y es de que, bueno, pasamos. El problema vino porque ahí yo personalmente sí me enfrenté bueno, no enfrentar, me discutí con un joven estadounidense que ya sabes, típico, eh, bastante blanco, la verdad, cabello claro, y me decían, ya vienen estos latinos, lo peor es que te saben expresar bien feo la palabra, te dicen the Latins, ¿no? Y entonces yo sí dije, o sea, ¿cuál es tu problema? O sea, yo dije, ¿cuál es tu problema? Yo no vengo aquí a ningún, yo no vengo aquí a robarte nada, no vengo a robarte trabajo, no sé qué es lo que piensas. Ni siquiera de estar trabajando, porque el tipo era casi de mi edad. O sea, yo tenía ahí, o sea, ¿cuántos eran? Unos 15, 16 años. Y entonces digo, yo no vengo aquí a hacerte ningún problema, vengo a ver a mi familia que está aquí legalmente, no tenemos ningún problema. Y venía y decía, no, no, es que, no, tal vez tú no, lo peor es que estaban diciendo, tal vez tú no, pero ya vienen a traer aquí el crimen, a traer aquí el contrabando, a robarse los empleos, a hacer los barrios más feos. Y yo digo, güey, eres americano, ya de por sí haces tu propio país feo, ¿no? Entonces, esto fue lo que a mí me molestó. Sí, tuvimos unas cuantas cruces de palabras, pero eso fue lo principal. Y otras cosas que me pasaron por ahí, pero creo que eso es lo que más recuerdo. Después hay bastante gente muy educada en Estados Unidos, obviamente, pero hay gente que no entiendo por qué. Es así, principalmente cuando Estados Unidos es el país menos, se podría decir, de sangre pura, puesto que es de los primeros países en los que comenzó a recibir inmigrantes de todos lados, ¿no? O sea, tú ves la cultura estadounidense y no tienen una cultura histórica, o sea, más allá de los pieles rojas, no tienen una cultura arraigada propia, no tienen una comida típica que digas, o bueno, si tienen algunas, muy pocas. Entonces no sé por qué tendrán ese sentido de superioridad o de pureza cuando la verdad es que toda su identidad se basa en la mezcla. Eh, y en cuanto a tu familia, ¿le sucedió algo similar o no escuchaste que le sucediera algo así? Yo escuché algo parecido, en cambio, con mi papá, pero yo había llegado a la casa ya eso era los días en los que estábamos en la casa de mis tíos. Y entonces mi tío se fue con mi papá a hacer unas compras afuera y yo me quedé ahí hablando con mi primo, ¿no? Que nos sabemos llevar bastante bien. Y que vienen enojados, ¿no? Vienen enojados porque justo ese día como que hubo unos cuantos de atascones y que no hubo choque, sino como, o sea, le raspó un poco, ¿no? El auto. Y lo peor es que no fue mi tío, porque mi tío era el que estaba conduciendo. Un ciudadano de por ahí le rasgó el auto a mi tío. Y el que sale a ver y el que sale a ver el rasguño es mi papá. Entonces, mi papá es bastante bueno en inglés, pero obviamente se le suelta algunas, el acento, ¿no? El acento ecuatoriano. Entonces, ahí, no sé qué le habrá dicho, pero mi papá vino súper enojado porque, y sí se expresó que le trataron como, o sea, como basura, o sea, no sé por qué si o sea, el que comete la falta es él, y después únicamente porque él comienza a hablar, a discutir de por qué le raya el auto a mi tío, que se nota que tiene un acento el latino, el ecuatoriano, viene y le comienza a denigrar, como si él hubiera tenido la culpa, o como si no tuviera el derecho a quejarse de lo que acaba de hacer. Y más o menos a tu familia que ya va viviendo allá, me imagino que un tiempo,
¿Has escuchado historias de ellos en este tiempo que sigue sucediendo o ya ha ido disminuyendo o nunca han sufrido discriminación? Bueno, o sea, ellos ya viven bastante tiempo. Se podría decir que mi primo técnicamente es casi de mi edad, es como un año menor que yo. Y se podría decir que lleva casi toda su vida allá. Entonces, él no sufre eso, pues ya técnicamente esa es su tierra natal, por lo que no tiene ni acento, tampoco es que tenga los típicos rasgos de una persona de por acá. Y entonces, pero los que sí siguen viviendo esto de vez en cuando, o sea, como te digo, yo tengo varios tíos de parte de mi mamá, entonces muchas veces le basaba en visitar a él. Y sí he escuchado historias de parte de mis otros primos o de mis otros tíos de que cuando van allá a visitarle respectivamente ellos, les saben, ya no tan seguido de lo que escucho, de lo que escuchaba en las reuniones, pero siguen habiendo este tipo de problemas. Y en especial recuerdo que escuché algo parecido cuando fueron a verle y eran casi como esos tiempos en los que estaba en el auge en eso de Make America Great Again, con todo lo de Trump. Entonces dicen que sufrieron bastante porque, o sea, habían muchos extremistas. No llegaron al punto de abuso físico, pero sí había bastantes extremistas. Y mientras estuviste ahí en vacaciones, ¿nunca viste que sucedía eso hacia otras personas latinas en las calles o en el metro? ¿No fuiste nunca testigo de algo por el estilo? Debo decirte que la verdad es que, o sea, como que no vi mucho eso, pero no es porque como que se llevaran bien, sino precisamente porque como es como en un colegio, ya están en sus grupos y no se tocan. O sea, no digo que no existan interacciones, pero sí es cierto que tú vas a ver por las calles típicos negocios o barrios o grupos de comunidades en las que están principalmente gente de Latinoamérica y se saben principalmente hacer sus actividades diarias entre ellos, por eso casi no ves. Pero obviamente cuando toca coger como transporte público, yo no cogí mucho transporte público allá porque me movilizaba más en el auto de mi tío, pero o sea, sí, no sé, como que no hay mucho cruce, o sea, si es que no, o sea, creo que el problema es cuando te ven entrando al país, no sé por qué, pero, o sea, si es que ya estás en el transporte público, no cruzas ni palabra ni vista, no creo, no parece que hay problema. Pero el problema es como cuando tratas de entrar al país y pues incluso solo cuando es de viaje. Y ahora pasándonos a un tema más nacional, ¿alguna vez has escuchado con esto de que personas venezolanas tuvieron que irse de su país y llegar acá? ¿Alguna vez has escuchado que existe discriminación hacia estas en las calles o alguna vez en tu colegio o universidad? Creo que esa es una pregunta que todos podríamos contestar con que sí, individualmente si es que uno fue el causante de esa discriminación, puesto que recuerdo, no sé, tú has de recordar que también esta ola de que vinieron aquí de venezolanos. Y quieres que no, sí, obviamente como te digo, la migración sí o no puede traer a dos partes de la población, a gente muy buena y a gente que es muy mala. Entonces muchos vieron lo negativo de que viniera aquí venezolanos. Y es que es obvio, algunos traían crímenes, otros traían algunos problemas. Lo que no entendía, por ejemplo, era algo de que robar trabajos, como le saben decir. Entiendo que como tú, ecuatoriano, como que sientes como que sientes el derecho de que tienes mayor prioridad al momento de buscar un trabajo aquí que un inmigrante. Entonces sí escuchaba eso de vienen a robarse los trabajos, o por ejemplo, yo recuerdo que salíamos con alguien y íbamos a algún local o algo y te atendía un venezolano porque les notabas en el acento, ¿no? Decía, ya vienen estos venezolanos, ha sido venezolano, tal cosa, tal cosa, ¿no? Yo personalmente, o sea, yo nunca he dicho eso, no me gusta pensar así, puesto que la verdad es que, como te digo, hay gente que se podría decir que es escoria, que la verdad viene de allá, pero hay gente que la verdad es que son tachados injustificadamente. Y yo siempre digo, o sea, por ejemplo, en trabajos que son, por ejemplo, esos los más de salario básico,
incluso viven injusto de ellos, porque algunas veces aceptan un salario menor al básico. Entonces, igualmente, yo cacho que no es como que se roban al trabajo, sino que mejor les están explotando, les explotan. Sí. O sea, o sea, sí, consiguen trabajo ecuatoriano, pero les están explotando feo. Y por otra manera, yo siempre digo que creo que hay que quitar este falso sentido de... Porque al mismo tiempo que nosotros, por ejemplo, nos quejamos de Estados Unidos, hay que quitarnos de este falso sentido de patriotismo. Patriotismo no quiere decir que tengas un derecho mayor al de los demás ciudadanos por simplemente el hecho de nacer aquí. Yo cacho que hay que medir más las cosas por el mérito. Y si encuentras un venezolano siendo doctor, encuentras algún venezolano siendo un ingeniero, no es que una ingeniería o un doctorado se aprende de la noche a la mañana. Entonces, si estuvieron en ese puesto es porque se lo merecen y estuvieron en, superaron ¿cómo sería? Los requisitos que un ecuatoriano pudo haber hecho para ese trabajo. Y como te digo, eso es lo máximo que he escuchado cuando hubo esto de los venezolanos aquí en Ecuador. Y en cuanto al tema racismo, ¿presenciaste esto en tu visita a Estados Unidos o aquí en el país has presenciado que es más o menos? No sé, o sea, personal, como te digo, o sea, no es lo mismo comparar aquí 19 años de vida que ir que 4, que 5 veces a Estados Unidos. Como digo, la mayoría de veces que había ido era cuando no estaba muy consciente, entonces no sé cómo comparar lo que veo diario a lo que únicamente vi un poco allá. Lo que sí te puedo decir es que por medios, es que lo malo es que los medios también saben enfatizar mucho como esto del racismo, y aunque hay algunas veces saben enfatizarlo mucho, pero mm, yo creo que le da mayor importancia, les da esto de la pertenencia patriótica, les da mucho más importancia allá en Estados Unidos. Porque como te digo, aquí por lo menos lo vemos más como un tipo lo juzgamos aparte de qué tan útil o dañino es para lo que sería como momentos laborales, se podría decir. Entonces aquí, por ejemplo, puedes acusar a un venezolano, a un cubano, algo que venga aquí por ese motivo, o sea, por motivos laborales, se podría decir. Pero allá en Estados Unidos hay discriminación no solo por motivos laborales, sino por motivos únicamente de orgullo, se puede decir orgullo. O sea, tú no mereces, o sea, aquí decimos, aquí podemos decir, me molesta que venga este venezolano a robarme el trabajo. En cambio, a ellos dicen, a mí me molesta, a mí me molesta que este latino pise siquiera mi suelo americano. O sea, ¿me entiendes? O sea, allá le dan importancia, esta importancia patriótica a cosas que la verdad es que no afectan mucho. Como te digo, únicamente estar presente en un sitio, o sea, ya seas como turista o que te vas a residir ahí. Eso creo que es lo que yo he notado. Bueno, y como última pregunta que te quiero hacer es, ¿consideras tú que esta discriminación aquí en el país hacia las personas venezolanas ha sido mucho más que antes cuando venían colombianos, venían peruanos? ¿Consideras que es muchísimo más o está a un nivel similar? Creo que eso toca verlo desde un contexto histórico. También recordemos que nosotros ecuatorianos migramos casi por eso. O sea, no no en un rango que se puede decir muy largo de tiempo, también habíamos hecho esto de mucho de emigración. Y como te digo, o sea, el problema de los venezolanos, o sea, que le dieron a los venezolanos fue precisamente porque hubo un declive en la economía venezolana que obligó a hacer olas masivas o sea, no era como que, bueno, grupos de personas de peruanas, colombianas, y no quiso que de verdad varias olas de personas pasaran por Ecuador, ya sea para quedarse o para hacer como medio de tránsito a otros países. Es como yo te digo, sí creo que hubo un mayor apogeo al racismo y a la xenofobia en lo que se refiere a venezolanos, precisamente porque creo que fueron el grupo, yo considero, no estoy muy consciente, o sea, yo considero que fue el grupo que más se movilizó en menor rango de tiempo a nuestro país y en más cantidad, quiero decir. Por eso creo que se vio peor, se vio peor para ellos que estén viniendo. También comenzaron a salir muchos problemas en las noticias.
y entonces eso únicamente hacía incrementar el pánico colectivo de que está creciendo la criminalidad, de que esté creciendo la inseguridad, de que se están reduciendo los empleos. Entonces, o sea, todos esos factores añadidos a que ocurrió en un plazo de tiempo muy rápido y muy seguido, con tantas cantidades de personas, sí fue como, creo que fue la peor imagen que le pudieron poner a los venezolanos, más incluso que peruanos o colombianos viniendo en otras épocas. Bueno, Josué, quisiera realmente agradecerte por esta pequeña entrevista que me has concedido. Realmente ha sido una pena tu caso. Eh, sí, se ha escuchado también casos de mexicanos que son discriminados en Estados Unidos, que los tachan de ladrones, igual aquí a las personas de Sudamérica también cuando van solo de visitas. Se han escuchado muchísimos casos de estadounidenses que como a ti los discriminan demasiado. Entonces, te agradezco por darme esta experiencia tuya para poder ponerla en mi crónica y espero que esto cambie muy pronto. Sí, igualmente, como te digo, creo que el primer paso está en uno mismo, en la sociedad mismo, en la sociedad de uno mismo. Y creo que el primer paso es eliminar, no digo que no hay que ser patriota, obviamente hay que amar y respetar la tierra en la que naces, pero hay que saber diferenciar en qué aspectos y en qué sectores hay que eliminar ese falso patriotismo, que es lo que yo llamo falso patriotismo, como lo que sería barrera de lenguaje o barreras laborales. Hay que borrar ese falso patriotismo y en verdad centrarnos como nación en aspectos más importantes que algunas veces no vienen de problemas externos, sino problemas meramente internos de nosotros mismos. Creo que a eso hay que prestarle atención antes que lo exterior. No, el enemigo no viene de afuera, viene de nosotros mismos, pienso yo. Entonces, José, un gusto, espero que disfrutes este tiempo con tu familia y que pronto se supere toda esta situación. Hasta luego. Gracias, Garzón, igualmente.